Argentina va por el camino previsto. Lo que habíamos contado al principio de la llegada al poder de Javier Milei, de sus intenciones de política económica, no nos vamos a meter en otras cuestiones ideológicas, sino las cuestiones de política económica estaban claras, había que sanear al Estado y sanear el Banco Central de la República de Argentina, y en ese proceso de saneamiento de esas dos patas se produciría una reducción intensa de la inflación. Lo que pasa es que es cierto que alrededor de toda la cuestión había infinitos problemas que podían acabar descarrilando ese tren. Y por lo tanto, todos éramos, en fin, desconfiados. Éramos desconfiados porque la coyuntura internacional se podía volver adversa. China tenía problemas económicos, hay una guerra en Europa, se inicia una guerra en Oriente Próximo, de tal forma que cualquiera de estas cosas podía acabar convergiendo sobre la Argentina, un país que cuando toma las riendas Milei está en una situación catastrófica, con una inflación disparada, con una pobreza disparada y además sin visos de una política que pueda cambiar las dinámicas que estaban en marcha. Por lo tanto, la inflación estaba orientada a una hiperinflación, a una enorme depreciación del peso, a quizá un impago de la deuda, es decir, estábamos en un escenario, me lo vais a permitir los amigos argentinos, muy argentino. Cosas que ya hemos visto en el pasado. Sin embargo, bueno, pues la persistencia, la forma de manejar el problema y la constancia en manejarlo de Javier Milei ha ido dando buenas noticias en el sentido de superávit presupuestarios, muy pequeños si se quiere, cuando vemos lo que es el déficit primario, es decir, diferencias entre lo que se ingresa con impuestos y el gasto público, y por otra parte también financiero, lo que se tiene que pagar por los intereses de la deuda. Acababa esto quitando mucho del déficit primario que se reducía en grandes cantidades, pero había unos superávits y eran superávits de algunas décimas y pues decíamos, esto es una cosa magnífica. Si hay 10 meses seguidos de superávit, nos tendríamos que mudar a Argentina. Vamos camino, ¿eh? Yo creo que llevamos 8 meses de superávit presupuestario. Pero la inflación nos da una buena noticia y es que de repente la inflación mensual, la intermensual, no estamos hablando de la interanual, la intermensual baja al 2,7% cuando había estado resistiéndose a bajar más o menos del 4%. La tasa de variación interanual, es decir, del mes de octubre al mes de octubre del año pasado, 193%, la acumulada este año, 107%. La evolución de la inflación realmente yo creo que es pasmosa, se desploma la inflación literalmente del 25% de diciembre, 20% de enero, 13% de febrero, 11% en marzo, hasta alcanzar ese nivel del 4% que le costaba romper, lo rompió en septiembre, pero ya un 2,7% empezamos a acercarnos en cosas o a niveles que pueden ser interesantes, incluso desde el punto de vista de la competitividad de la economía argentina. Ahora luego hablaremos un poquito de este asunto. Entonces, en cuanto a la evolución de la inflación interanual, veis que son los datos del INDEC, del Instituto de Estadísticas de Argentina, pues fijaos que lo que es la interanual ha bajado desde que lo toma Milei 211%, lo sube hasta un 289,4%, momento en que además se había depreciado mucho el peso respecto del dólar y había mucho agorero que decía esto va a acabar en una devaluación como las que ya hemos visto tantas veces, pero sin embargo, bueno, pues hemos visto cómo ha ido bajando, ahora mismo está en el 193%. Tened en cuenta que a medida que nos vayamos moviendo, lógicamente va a ser más difícil ver estas reducciones de la tasa interanual, pero a partir de abril, si la senda sigue siendo de reducción de la inflación cada mes, entonces sí que vamos a ver bajadas muy intensas de la inflación interanual. No es la que más nos interesa, porque a nosotros lo que nos interesa es la inflación reciente. Sabéis que cuando calculamos la interanual estamos mirando muy lejos en el tiempo. Y ha habido muchos trabajos recientes acerca de cómo se podía calcular la inflación en términos instantáneos, con unos modelos en que se pondera especialmente los últimos meses, los meses más cercanos. Porque lo que nos interesa saber es cómo se va reduciendo, Es cierto, Tommy, que Cristina Kirchner ha sido condenada por corrupción, pero no vamos a hablar de cuestiones políticas. Hoy nos toca hablar de cuestiones económicas. Iba a decir, vamos a hablar solo de noticias felices, pero entiendo que para mucha gente es una noticia feliz ver que tiene problemas Cristina de Kirchner. Por otra parte, es que la inflación está bajando más rápido de lo que se esperaba. Se suponía que íbamos a tener tasas de inflación en
esto es de octubre, perdón, de agosto, esto es en agosto, en un informe del BBVA Research, creo que es en agosto, creo que no me estoy equivocando. Teníamos expectativas de inflación mucho más altas y, sin embargo, poco a poco se van contrayendo, o sea, va batiendo la inflación a las expectativas de inflación que tenían los expertos, es decir, distintos estudios de economía de distintos institutos de economía o gabinetes de investigación económica que hay por ahí por el mundo. Cosa que por ahora es una buena noticia. ¿Cómo se está consiguiendo esto? Pues principalmente por reduciendo de manera muy intensa los pasivos del Banco Central. Claro, el pasivo del Banco Central al final hay que devolverlo, generalmente se devuelve emitiendo pasta. Pues bueno, a medida que se va bajando esos pasivos, como se han ido eliminando las LELIQ, ahora quedan los últimos pasivos de corto plazo que se han emitido para financiación, pues poco a poco eso va minando la capacidad de emisión monetaria. Y cuanta menos emisión monetaria, que son las columnas azules, haya, entonces más puedo ir bajando los tipos de interés. Es decir, me meto en una senda virtuosa, ¿de acuerdo? En la que puedo hacer que se muevan aquellas variables que dependen de la decisión del Banco Central, puedo hacer que se muevan en un sentido cada vez más favorable hacia la economía. Es decir, para animar a la gente a que pida prestado, inicie actividad económica, etcétera, etcétera. Respecto del presupuesto público, el problema que se va a encontrar Milei a partir de ahora es que los recortes enormes que hizo al principio, esa reducción del déficit tan grande que se hizo al principio, pues no va a poder hacerla hacia el futuro porque ya no va a tener que recortar. Entonces, desde ese punto de vista, es verdad que, bueno, por ahora tenemos que el resultado fiscal, es lo que tenéis en el gráfico a la derecha, es de superávit. Es de superávit cuando yo le resto al déficit primario, diferencia entre ingresos fiscales y gasto público, el pago de los intereses y veo cuál es el resultado financiero. Y de repente veo que efectivamente tenemos superávit, me parece que el de este mes era el 0,3%. Con lo cual, el Estado no necesita financiarse, no va a pedir financiación al Banco Central, sino que va a poder empezar a colocar su propia deuda pública para poder ir devolviendo los vencimientos de deudas pasadas que se van a ir produciendo a lo largo de este año, el siguiente y el otro y el de la moto. Entonces, lo que estamos viendo, por ejemplo, es que crece el préstamo al sector privado, tanto al consumo como a las empresas de forma muy notable en junio y julio, y el préstamo hipotecario, fijaros, en agosto. Es decir, aquí empezamos a ver cómo la economía empieza a moverse y vemos cómo los depósitos en dólares crecen a una velocidad importantísima desde que tomó el poder Milei. Fijaos que en verde clarito está cuántos días han transcurrido y cuál es el volumen al que ha crecido la acumulación de depósitos en dólares. Y sin embargo, fijaos Macri, cómo fue subiendo mucho más lento, y luego ya se interrumpió, porque esto del gradualismo está claro que no parecía ser una de las mejores formas de abordar el problema. Como os digo, hay vencimientos de deuda que van a ir cayendo. Fijaos, las barras azules es los vencimientos de deuda en pesos y verdes son las licitaciones, entiendo que es las colocaciones de deuda pública que ha realizado el Estado argentino desde diciembre del año 23, es decir, desde que llega al poder Milei. Y a la derecha, pues os quedan todavía desde octubre, noviembre, todos los vencimientos. Los de octubre supongo que ya se habrán pagado, pero en este informe no estaban puestos, y quedan todos los demás. Aquí hay una noticia estupenda y es que el riesgo país está cayendo. Es decir, la diferencia que existe entre el tipo de interés de la deuda de Argentina y el tipo de interés de los bonos americanos se ha reducido a 819 puntos básicos. Me parece que era lo de hoy, ¿no? 819 puntos, un 8,19%. Que sumado a los tipos de interés de la deuda, pues debe estar porque esto es la diferencia, al tipo de interés de la deuda americana debe estar en un 12%, ¿no? Una cosa por el estilo. Con lo cual, ahora sí que los argentinos empiezan a ofrecer una cara hacia el exterior, hacia el ahorrador exterior, que no es la de la preocupación. No es como cuando yo le decía a mis alumnos hace unos años, tenemos la deuda pública argentina al 70% y la turca al 80%. ¿Cuál compramos? Y me decían, ninguna, porque cualquiera puede comprar esa deuda y de repente producirse una devaluación y nos quedamos sin un duro. Y decía, efectivamente, hijos, estáis ahí muy bien, lo habéis captado fácilmente. Es cierto que sigue habiendo un problema gravísimo en Argentina, que es el crecimiento de la pobreza.
la cantidad de personas en situación de pobreza son 15,7 millones de personas, 52,9% de pobres, de personas por debajo del nivel de pobreza. Habría que ver, estaba aquí pero no lo he apuntado, los que están por debajo del nivel de indigencia. Pero hay una buena noticia, que todavía no es una noticia que va a solucionar el problema, pero hay una buena noticia. Y es que como la inflación va bajando, los salarios reales crecen. Crece el salario real en azul oscuro, los del sector privado registrado, es decir, los que pagan impuestos. En verde clarito tenéis ahí los del sector informal, la economía sumergida, y tenemos el sector público. El sector público es el único que no recupera de forma importante poder adquisitivo. Supongo que porque habrán congelado todos los salarios dentro de Argentina. Pero fijaos en azul oscuro como ya crece el salario real, y en verde crece no de forma muy grande, porque hay que recuperar mucho ahí. Fijaos que viene cayendo desde el año 2017 el salario de los sectores informales. Pero bueno, empieza a haber eso que llamaban, cuando yo era joven y estaba en la universidad, brotes verdes. Empieza a haber brotes verdes. Hay otro problema, y otro problema importante, y es que mientras la inflación sea más grande que la tasa a la cual se está devaluando el peso argentino, la competitividad de la economía argentina no va a mejorar. Me explico. Cuando tú devalúas tu moneda, estás haciendo ver a los demás que pueden comprar más cantidad de tu moneda con una unidad monetaria extranjera, es decir, por ejemplo, con un dólar. Y por lo tanto estás reconociendo que eres más pobre y que cualquiera puede venir a tu casa y comprar todo lo que quieras, comprar todo lo que quieras, bueno, comprar mucho más con el mismo dólar. Entonces, desde ese punto de vista, la devaluación que ha planeado el gobierno argentino de ir devaluando un 2% la moneda respecto del dólar, hacer lo que llamamos un crawling peg, es decir, arrastrarse pero pegado al valor que tenga el dólar, pero irse arrastrando ahí a ver si vamos haciendo converger los dos valores, por ahora no permite aprovechar esa ventaja comparativa porque los precios dentro del país crecen más. Y entonces, aunque desde fuera tú digas con un dólar compro más pesos, cuando tienes los pesos dices, pero que cuando llego las cosas valen más caras, porque han subido los precios. Entonces, 2,7 de inflación, un 2% de devaluación, todavía hay una diferencia que lamentablemente hace perder competitividad. Aquí tenéis la evolución que ha tenido esa devaluación de crawling peg desde la devaluación gigantesca que hicieron del 50%, del 100%, ahora mismo no me acuerdo, creo que fue del 100%, del el peso respecto del dólar, y luego, bueno, las fluctuaciones en el valor del dólar, o sea, en los momentos de venta de los productos agropecuarios es cuando se alejó más, y luego haya vuelto más o menos a la convergencia, pero todavía queda espacio para que acaben juntándose y por lo tanto se levanten los controles de cambio. Y también que se produzca esa situación que yo os digo de que la competitividad de la economía argentina vaya creciendo, que por ahora no le pasa. Aunque es cierto que se va a vender mucho más. ¿Por qué? Porque ha habido una magnífica campaña agrícola respecto de otros años que hubo sequías, y por lo tanto se va a vender mucho al extranjero, y se ha vendido mucho al extranjero, y por otra parte porque ahora se está vendiendo mucho petróleo, y aquí eso se va a notar en términos del déficit, perdón, del superávit comercial, que creo que va a alcanzar casi los 18.000 millones de dólares. Todo ello, buenas noticias, permitirá recapitalizar también en dólares al Banco Central, que creo que en términos netos sigue todavía con reservas en negativo, y permite ver el futuro con un poquito de optimismo. Obviamente no optimismo para 2024, que la caída del Producto Interior Bruto se estima del 4% o mayor, pero sí para 2025 porque ahí habrá rebote, ¿vale? Habrá rebote y subirá el Producto Interior Bruto. Si la inflación sigue controlada, subirá el salario real, y como una parte importante de la pobreza que se ha generado en el principio del mandato de Milei ha sido por la inflación, el choque inflacionario que se produjo en diciembre-enero. Entonces, desde ese punto de vista, yo creo que empezarán a recuperarse las cosas. Falta que la desregulación anime la actividad empresarial dentro de Argentina, y que vengan desde el extranjero inversores a interesarse por la economía argentina, que yo creo que ahora reordenada va a empezar a parecer más atractiva. Obviamente le queda mucho a Argentina por recorrer, tiene que recuperar esa capacidad, ese capital humano que ha perdido
precisamente por el crecimiento de la pobreza de estos años pasados y porque muchas personas pues, han debido tener situaciones muy difíciles cuando eran jóvenes y seguramente no han tenido acceso a una educación superior o una formación profesional superior. Pero estas cosas las opino sencillamente, en fin, por lo que me imagino, no por lo que sé. Pero entiendo que todas esas cosas ahora convergen a una situación que es mucho más optimista. ¿Puede descarrilar el tren? Sí, puede, todavía puede descarrilar el tren. O sea, imaginemos que hay una mala cosecha el año que viene, imaginemos que la aprobación del presidente, que sigue bajando pero no de forma brusca, baja de forma brusca, es decir, pierde la confianza de los argentinos. Entonces, todo esto podría interrumpir efectivamente el proceso. Que, por ejemplo, no sean capaces de hacer esa convergencia entre el tipo de cambio del dólar blue y el tipo de cambio oficial, de manera que puedan levantar los controles cambiarios, que sería una ayuda realmente magnífica. Entonces, todavía pueden pasar muchas cosas. Es muy posible que con Trump en el poder algunos riesgos geopolíticos se limiten, pero tampoco lo sabemos. Porque Donald puede tener la intención de ser duro con los adversarios y los adversarios a lo mejor le aceptan el reto. En ese caso, en vez de no tener guerras, podemos tener guerras y follones mucho más intensos. Es decir, todavía pueden pasar muchísimas cosas que pueden malograr todo este proceso porque recordemos que la Argentina es un enfermo muy grave. O sea, no es, me gustaría pasearme por Argentina para preguntarle a la gente que está sufriendo la subida de precios o incluso el desempleo por lo que haya ocurrido, por ejemplo, con las inversiones en construcción o con los empleos públicos, y estoy seguro que bien no lo deben estar pasando. Pero a mí me parece que por ahora esto va por el camino que se había prometido, que no es un mal camino y que por lo tanto esperanza yo tengo. Espero que también los argentinos estén experimentando esa esperanza en sus propias carnes, que vean que hay brotes verdes.